Dice la palabra en Primera de Crónicas 13. Primera de Crónicas 13. Hey, un aplauso para nuestros nuevos participantes. Wow. Esa generación que se está levantando. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para no frenar lo que el Señor está haciendo con esta juventud. Dice Primera de Crónicas 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca del nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Quién ha escuchado esta historia? Ese intento del rey David de traer el arca del pacto al pueblo de Israel, pero sufre un evento ahí como raro que a veces como que no coordina en toda esta historia, y es que el Señor hiere a Usa. ¿Sí recuerdan? ¿Alguien ha leído esa palabra? ¿O estoy en la iglesia? Me voy para otra iglesia, aquí no es. ¿Aquí son evangélicos? ¿Sí son acá? Amén. Entrar un poco en contexto, el arca del pacto fue secuestrada por los filisteos, ¿recuerdan? Y estuvo en medio de este pueblo por muchos años. Y la palabra dice que durante ese tiempo, en ese pueblo hubo muerte y maldición, a tal punto de que los filisteos desearon devolver el arca del pacto. Y fue así como durante el reinado de Saúl, el arca del pacto se deja en una ciudad que se llama Jearim. Y unos años más adelante, cuando empieza a reinar el rey David, este hombre empieza a sentir en su corazón la necesidad de traer la presencia del Señor, el arca del pacto, a su pueblo, en medio del pueblo. Dice el versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor a Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaba el carro. Hasta este punto de la historia, los que hemos leído, lo que hemos acabado de leer, pareciera que todo está muy bien, ¿verdad? Todo está muy chido, dirían nuestros amigos mexicanos. Hasta el momento, en estos versículos, hemos leído un cúmulo de buenas intenciones. Hasta el momento, todo lo que se ha hecho ha sido con buena intención, ¿verdad? No veríamos nada malo en querer traer la presencia del Señor en medio del pueblo. De hecho, es lo que estamos haciendo, lo que acabamos de hacer, lo que hacemos cada 8 días en la comunidad Génesis. Nuestra intención es que la presencia del Señor se derrame en medio de nosotros. Y vemos que el rey David y sus dirigentes se esmeraron para hacer lo mejor de ellos delante de Dios, y ya que era obvio, iban a trasladar la misma presencia del Señor. Dice la palabra que le fue asignado un carro nuevo para trasladar el arca. Se convocaron sacerdotes, adoradores, e incluso se asignaron 2 custodios o 2 guías acompañantes. Sus nombres eran Usa y Ahío, quienes llevaban 20 años viviendo cerca del arca, en la casa con ella. Y eso de alguna forma en todo este proceso le daba seguridad, ¿verdad? Todo estaba siendo bien hecho, excelente. Y traen a 2 personas que convivieron con el arca durante 20 años. Eso le daba seguridad a todo este procedimiento de trasladar la presencia del Señor. Insisto, todo esto nos da indicios que todo lo que se trató de hacer se hizo de la manera correcta. Se intentó, la intención era hacerlo de la manera correcta,
con excelencia, con responsabilidad. Incluso dice la palabra que la actitud del pueblo era buena, era la correcta. Dice el versículo 8, los que me están siguiendo, si está apareciendo en la pantalla. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamborines, címbalos, trompetas. Amén. ¿Quién dice amén? Tenemos todo eso acá. De pronto faltaron el piano ahí en la palabra, no sé qué pasó. Seguramente era un ambiente, lo que estaban viviendo ellos, un ambiente como el que acabamos de vivir ahorita, como el que estamos viviendo, de gozo, de alabanza, de exaltación, ¿verdad? Podríamos resumir todo esto, vuelvo y les digo, como un cúmulo de buenas intenciones. De hecho, en esta cadena de buenas intenciones, tiene el punto más álgido, es la acción de Usa, que extiende sus manos para evitar que el arca cayera. Dice el versículo 9, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Nadie puede negar que esto fue una acción con muy buena intención, ¿verdad? Casi que un acto, podríamos decir que heroico, ya que Usa intentó evitar que la misma presencia del Señor cayera al suelo o por tierra. Aquí se me viene la idea, qué pena los jóvenes, la imagen de Spider-Man salvando a Mary Jane así que le lanza pero como que no pudo, ¿no? ¿Qué pasó? Ustedes la han visto, ¿sí o no? ¿Qué sucede? Así veo a Usa como un héroe. Pero aquí pasa algo, que en medio de la presencia del Señor, de una excelente celebración, en medio del regocijo del pueblo, la historia cambia radicalmente. Sucede un evento que rompe la armonía de esas buenas intenciones. Dice el versículo 10, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque extendió su mano al arca y murió allí delante de Dios. Wow. Como que cambian las cosas. Miren, iglesia, hoy quiero que el Señor nos permita, así como lo hizo conmigo, entender una cosa. Y es que a Él, a Dios, escúcheme en esto, a Dios no se le sirven solo con buenas intenciones. A Dios no solo se le sirve con excelencia. A Dios se le sirve con obediencia. Amén. La obediencia nos lleva a entender el celo por su casa y el respeto por el poder de la presencia del Señor. Cuando nos embarcamos en este sueño tan hermoso que es Comunidad Génesis, donde usted está sentado, un sueño que nació en el corazón del Señor. El Señor trajo a nosotros una palabra a través de nuestro pastor David. Bueno, varias palabras, pero esta es una de esas que aún arde en mi corazón. Aún está ahí fuerte todos los días y que es la que no me deja desfallecer. Y está en Éxodo 33:15 y dice, cuando Moisés le responde al Señor, ¿se recuerdan? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Si tu presencia no nos acompaña, no nos muevas de este lugar. ¿Y saben qué es lo irónico? Yo sabiendo esa palabra, entendiéndola, sabiendo que era una promesa del Señor para nosotros, muchas veces he caído en el error, en la ignorancia, o podría ir un poco más lejos. Me he atrevido muchas veces a decir, Señor, es que hoy no sentí tu presencia en la iglesia. Señor, es que hoy la alabanza estuvo como, no estuvo fercho, entonces estuvo, no sentí nada. No sé si a usted le pasa, eso me pasó a mí, no a usted, o sea, no me estoy metiendo con usted, esto me pasa a mí. Señor, es que esa palabra de hoy, no, eso a mí no me llegó. Hoy predico ese que no, es que si no es el pastor David.
preparando este mensaje, yo le decía, Señor, ¿por qué esa actitud de nosotros? ¿Por qué entendiendo la palabra, teniendo una promesa, sabiendo que el Señor se mueve, en la presencia del Señor está? ¿Por qué somos tan tan testarudos a veces? Y el Señor me trajo una palabra que yo, wow, y me dijo familiaridad. Anótela, si usted anota y de los juiciosos, anote familiaridad. Una palabra que parece tan normal, que habla de familia, una palabra que evoca cosas tan bonitas, ¿verdad? Familiaridad, habla de familia. Pero pareciera que la mala interpretación de la palabra familiaridad, y aquí me refiero a nuestra relación con Dios en la iglesia, entiéndame eso, la mala interpretación de familiaridad ha llevado a transgredir la autoridad del Señor. Wow. Una mala o errada vivencia de familiaridad en nuestra relación con Dios nos puede acercar o a su presencia o nos puede llevar a transgredir la autoridad y menospreciar el poder de su presencia. Rápidamente, un pequeño testimonio, bueno, no es un testimonio, es una vivencia que viene al caso y quiero compartírselas. ¿Quiénes son papás acá? ¿Todos son papás con hijos? Una de las cosas culturales que tenemos un choque fuertísimo y que tenemos que experimentar es que en esta nación, bueno, no sé si en la suya, yo hablo de Colombia, o por lo menos en Bogotá, que es donde yo vivía, no pasaba eso, pero aquí los niños a los 9 años ya están pidiendo permiso para irse a hacer su pijamá y se quieren ir a vivir, a dormir, a pasar una noche en casa de alguien que ni conocemos. Wow, ¿alguien ha experimentado eso? Fuertísimo, fuertísimo. Y claro, como buenos inmigrantes que le buscamos el quiero, nosotros decimos le buscamos la comba al palo, y con el ánimo de, obviamente también de acompañarlos a ellos en ese proceso, porque sus compañeritos todos los hacen, perdóname, los estoy utilizando a ustedes. Dijimos, bueno, ok, si quieres estar una noche con ellos, si quieren hacer su pijama, ¿a dónde lo van a hacer? Acá, en mi casa. Me comparten esa parte. Usted no se va a ir por allá, usted no se va, no lo conocemos. Si van a venir, que vengan acá a la casa. Ok. Y así hicimos nosotros, hicimos, digamos, las gestiones para experimentar, empezar a conocer a sus amigos, obviamente. Y en la primera visita, la primera semana, era súper coordinado, el texto de la mamá, el papá, que ve, sí, ya voy, te lo dejo allá, ok, no, paso en 3 horas. En 3 horas pasaban, lo recogían, no era tiempo mayor que eso, había comunicación y todo perfecto. Los muchachos vinieron a casa, los conocimos, se fueron. Al poco tiempo estábamos nosotros en casa y vimos a estos muchachos en la parte de afuera de la casa jugando. Y yo, pero estos niños no viven por acá. Claro, su intención era que los viéramos por la ventana, que mi hijo menor los viera por la ventana y los hiciéramos entrar. Yo, bueno, ok, los saludamos y entraron a la casa. Entraron a la casa, estuvieron en la casa. Ahí ya el texto, coordinación. Si acaso es que mi hijo llegó allá, sí, aquí está. Se lo mando después, por ahí en 3 horas. Ok, listo. La comunicación ya no era tan fluida. Un día estaba yo en la sala viendo, no sé, recuerdo, era como un noticiero o algo así, y siento que me estaban mirando. ¿No han sentido ustedes eso? Que están algo así y alguien me está mirando. Y volteo a mirar hacia la parte de la cocina que da hacia la parte exterior de atrás de la casa, y estaban estos muchachos parados en la puerta. Los paró el mosquitero, el anjeo, nada más porque no podían abrirlo y estaban ahí. Yo, qué susto que me metieron estos menados. Los dejamos entrar, entraron, jugaron, pero ya habían no solo estado afuera, ya habían entrado en mi propiedad, atravesaron mi propiedad, entraron por la parte de atrás, subieron el deck, subieron a la cocina y los paró eso porque estaba cerrado. Para hacerles el relato corto, un día, no recuerdo si mi hijo mayor o yo fue, pero resulta que estos muchachos llegamos y estaban en la habitación, en el 3er piso, con la intención de asustar a mi hijo menor. Se habían entrado estos muchachos. ¿Por dónde se entraron? No sabemos. Dejamos una puerta abierta fijo. Familiaridad. Encontré 3 palabras o 3, siempre se me olvida esta palabra. Significados, gracias. Significados de familiaridad. La primera dice que es llaneza,
sencillez y confianza en el trato. Esa es la parte bonita de la familiaridad, porque hay confianza en el trato, ¿verdad? Pero esta segunda ya va un poco más y creo yo que es la que pone esa línea que uno a veces depasa y es ahí donde empieza a tener un mal sentido la familiaridad. Dice que familiaridad son gestos o actitudes de confianza excesiva o inapropiada en el trato. Ahí ya es otro tema. Confianza excesiva, inapropiada. Eso creo yo que es la parte que a esta palabra tan bonita empieza a darle una vuelta diferente. Y miren esta última definición que es la que quiero que hoy traigamos, porque dice que familiaridad es contacto habitual, sí, pero también es conocimiento profundo. Familiaridad es conocimiento profundo. Cuando hay conocimiento profundo, yo entiendo cuáles son los límites, hay respeto y no se transgrede la autoridad. Amén. Seguramente estos muchachos nos conocieran como hoy nos conocen. No es que yo sea un ogro en la casa, no van a pensar eso. Yo no soy un ogro en la casa, pero ellos ya saben que en mi casa se dice gracias, que en mi casa se lleva el plato al lugar donde se lava, que si eventualmente llega y estamos comiendo, que en mi casa se ora. No digo que hoy sea perfecto, pero seguramente si ellos hubieran vivido eso antes, un conocimiento profundo, nunca se hubieran entrado a la casa y hubieran llegado al tercer piso. Y eso fue lo que le sucedió a Usa, al hijo de Abinadab. Quiero volver a la historia otra vez. Usa, hijo de Abinadab, sacerdote levita, se acostumbró a la presencia de Dios, se familiarizó con el arca del pacto. Si recuerdan, el arca estuvo por casi 20 años en esta casa y Usa seguramente se acostumbró a verla todos los santos días y le perdió respeto, le restó valor. Yo me imagino, esto no está en la Biblia, no lo vaya a buscar, pero yo me imagino Usa saliendo el viernes: mamá, necesito que me compres pantalones, no tengo, todo está sucio. Y la mamá o Abinadab gritándole: ya miraste en el arca, ahí encima, donde tienes todo ese bulto de ropa, o la silla o la elíptica, donde ponen estos muchachos toda la ropa sucia. El arca del pacto terminó siendo un mueble más de esa casa. Le perdieron y le restaron valor. Iglesia, en muchas ocasiones como cristianos y como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos acostumbramos y nos familiarizamos tanto con la presencia del Señor que transgredimos su autoridad y perdemos respeto de ella. Le restamos valor a lo que implica estar delante de su presencia. La familiaridad nos hace perder la noción del valor y lo santo se vuelve común. ¿Será que nos estamos familiarizando con la presencia del Señor? No me lo conteste, hagas esa pregunta, no es necesario que lo haga ahorita, pero ¿será que tú y yo nos estamos familiarizando con la presencia del Señor? Es que somos de esos que decimos: ay, este fin de semana no voy a la iglesia. Chuchito me entiende, yo me pongo al día de la otra semana. Yo voy hasta el domingo, voy a ir, voy 2 veces. Es que de pronto nos estamos familiarizando con la presencia del Señor. ¿O eres de los que no le importa si la alabanza ya empezó y llegas tarde o entras a la mitad de la prédica del pastor o en medio de ella? Algunos se asoman ya cuando ya estamos despidiéndonos. ¿Es que acaso nos estamos familiarizando con la presencia del Señor? ¿Eres de los que crees que venir a la iglesia es venir a servir todos los fines de semana? Y por lo menos no dedicarle un fin de semana a escuchar la palabra y alabarle, a glorificarle, a adorarle. Es que en serio nosotros creemos, escúcheme iglesia, ¿ustedes creen que Dios necesita de nuestras manos? Porque eso fue lo que pensó Usa. Eso fue lo que pensó Usa. Miren, ¿no se han puesto a pensar que Dios de pronto lo que quería era que el arca cayera en el piso? Yo me hago una pregunta, ¿ustedes creen que Dios, y más en esa época, en ese contexto, no hubiera podido controlar ese evento?
Un Dios que se manifestaba con prodigios, con poder, columnas de fuego, viento arrasador. ¿Ustedes creen que a él no le era fácil controlar el asno? Estaba en su poder. Él es Dios por Dios. Se parece cuando a veces nos obstinamos con algo, ¿no? O con alguien. Para que haga, para que no haga, para que se vaya, para que no se vaya. Y a veces de pronto no entendemos que Dios está al control de todo. Amén. Y a veces creemos que las luces y el espectáculo que nosotros hacemos acá, la alabanza, todo lo que se hace en nuestras fuerzas, en nuestras manos, a veces creemos que si hacemos eso, entre más lo hagamos, más vamos a experimentar la presencia del Señor. Si hoy ponemos otro reflector acá, uy, ese día sí va a estar más poderoso porque hay una luz de más, porque pusimos un micrófono de más. ¿En serio creemos eso? ¿Que Él necesita de nuestras fuerzas? ¿Qué dice la palabra? Que Él necesita adoradores como los mejores pianistas, conservatorio, no sé, posgrado. No estoy hablando de ustedes, chicos, porque la palabra dice que Él necesita ¿qué? Adoradores que en espíritu y en verdad, no en nuestras fuerzas. Él necesita adoradores en espíritu y en verdad. Hay una reflexión que escuché hace poco y me parece pertinente porque acabo de hablar de hacer las cosas con excelencia, ¿verdad? Como lo hizo David. Acabo de hablar de talentos como los que tenemos acá, gracias al Señor. Y usted estará pensando, pero ¿cómo así? ¿A Dios no le servimos con excelencia? Si Él merece lo mejor. Claro, claro, no me malinterprete, por favor. No me malinterprete. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros estamos utilizando la excelencia para ocultar algo que queremos hacer a nuestro acomodo. Uch, sí. Muchas veces, no, es que hay que servir con excelencia. Sí, pero muchas veces eso es para ocultar algo que yo quiero hacer a mi forma y no la forma de Dios. No, no me malinterpreten, yo sé que estoy hablando con una iglesia entendida y sabia, porque sí, el Señor merece todo lo mejor. Pero a veces manipulamos eso para hacerlo a nuestra forma y no la forma que Dios quiere. Pero más que buenas y excelentes intenciones, Dios quiere realmente obediencia más que sacrificio. Primera de Samuel 15:22, lo pueden buscar después. Obediencia más que sacrificio. Pero bueno, ¿qué pasó en la historia? Me quiero volver allá, versículo 11 hasta el 14. Y dice: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que le llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Dice el versículo 12: y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo a Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Aquí aparece nuevamente en escena el rey David. Pero hay algo que entró así fuerte en mi corazón. Y es el versículo 12. Y David temió a Dios aquel día. Y uno podría leer, pues si acabamos de leer David todo lo que hizo. Semán era un hombre de Dios. Muchas veces, desafortunadamente, tenemos que vivir consecuencias para reaccionar. En este caso, David, si recuerdan allá al inicio, como les decía, hizo todo lo mejor, llamó a los militares, llamó a toda la asamblea, sacerdotes, y por allá dejó de última a Dios. Dice que no le consultó, le puso ese proceso a Dios. Y Usa es el otro caso. Usa vivió 20 años al lado del arca de la presencia literal de Dios. Se acostumbró. Muchas veces nos acostumbramos a la presencia de Dios y solo cuando hay consecuencias reaccionamos.
La palabra un poco más adelante, me voy a salir un poco, en capítulo 15:2 dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y sirvan perpetuamente. ¿Esto qué me quiere decir a mí? Que David sí sabía, porque más adelante cita la misma palabra. Él va a la fuente. Esto es Números, esto es Éxodo, cuando él dice que el arca tenía que ser llevado ¿en dónde? En hombros. Solamente por la tribu ¿de quién? De Leví. Él lo sabía. Y Usa seguramente también lo sabía, porque su padre, Abinadab, era levita. Pero ¿qué hizo David? Tuvo que volver a la fuente, a la palabra, para recordar, wow, es obediencia, no es en mis fuerzas. La presencia del Señor y su poder nos demanda celo por su casa, iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia a sentir algo. Uno no viene a la iglesia a consumir su presencia. Escúchenme en esto. Nosotros venimos aquí porque el celo por su casa nos consume a nosotros. Amén. Nosotros no venimos a consumir la presencia del Señor. Nosotros venimos aquí porque el celo por su casa nos consume. Dice el Salmo 69:9, el celo por tu casa me consume. Eso cambia la dinámica de todo. Cambia absolutamente. Miren, la casa de Abinadab tuvo el pacto, ¿cuánto? La misma presencia del Señor durante 20 años y no pasó nada. Pero después, cuando la dejan en la casa de Obed-edom, dice que Dios, bendijo de gran manera a esta familia. Mira, iglesia, que el acostumbrarnos a la presencia del Señor, que el volver esto algo rutinario, el familiarizarnos con su presencia, no evite que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas. Que nuestra familiaridad no evite que su presencia misma se derrame en medio de nuestra congregación, en medio de la iglesia, por habernos familiarizado con su presencia.